Para los que no saben nada de mí, mi nombre es María Gudelo Pérez, yo soy médica de la Universidad de Antioquia, hice un doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en farmacología y soy docente de farmacología en la Facultad de Odontología y trabajo en el Hospital San Vicente de Paúl y soy investigador de un grupo que se llama Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas, donde desarrollamos modelos de infección animal y trabajamos con toda la parte matemática de cómo recrear un esquema de dosificación, cómo es que uno llega a tomarse los 500 miligramos de cualquier cosa. Aunque la conferencia se llama Medicamentos y Porfirias, yo revisando la literatura me encontré con un montón de información pues muy disímil y decidí darle como un segundo título, Sustancias con potencial porfirogénico, que es en realidad hacia donde se quiere, hacia donde quisiera enfocar esta última parte de la tarde, teniendo en cuenta pues que ya hemos repasado de manera muy exhaustiva todo lo que es el tratamiento de las distintas etapas y recaídas de esta enfermedad. Entonces, básicamente, ¿qué sabemos? Sabemos que a uno le da una crisis o uno tiene una recaída o la enfermedad se hace presente como resultado de una combinación de un efecto enzimático de origen genético y unos factores precipitantes que se van sumando hasta alcanzar un umbral que hace que usted empiece a presentar síntomas. De otra manera, hay muchas personas que tal vez no tienen el diagnóstico de porfiria, pero pueden tener la marca genética como tal. Entonces ya habíamos visto también en detalle que los factores que pueden precipitar una crisis de la enfermedad son muy distintos para cada uno de los pacientes, son tal vez muy paciente dependientes y muy dependientes del estado de la enfermedad. Para referirme directamente a lo que son las sustancias con potencial porfirogénico, entonces voy a hacer un pequeño recuento de la historia. Acá cometí un error, no es un 9 sino un 8. El primer registro del que se tiene como conocimiento de caso reportado de un medicamento con potencial porfirogénico, es decir, con capacidad de desatar o de hacer que se presente una crisis de porfiria, fue en 1889, es más un reporte anecdótico con un medicamento hipnótico que se le administró a una paciente y presentó una crisis aguda de una enfermedad que no lograron determinar en ese momento, que la llevó a la muerte. En 1922 se hizo un análisis histórico de este caso, porque se presentó como un brote de pacientes con crisis de porfiria por el sulfonal, que era el medicamento hipnótico de ese momento, ya un poco más depurado, y se vio que sí, que el sulfonal tenía características en su estructura química que podían desatar crisis de porfiria, y se empezó a manejar de una manera muy tímida el término medicamentos que pueden desatar las crisis de porfiria. Sin embargo, no hay una cualidad estricta para estos medicamentos. Yo no puedo decir son los medicamentos con la estructura betalactámico, son los medicamentos con un anillo aromático los que van a presentar, los que van a hacer que el paciente sea más o menos susceptible a presentar crisis de porfiria, porque es como vamos a ver más adelante, es un tema demasiado amplio de tocar. La capacidad para inducir directamente la síntesis de ALAS de la enzima, como ya lo han detallado previamente, es una de las cualidades que presentan los fármacos. Otra de las cualidades, esta desrepresión, por decirlo de alguna manera, se puede presentar porque uno consuma medicamentos o sustancias químicas que puedan estimular la presencia de ciertos receptores que funcionan como cofactores y como cotransportadores, o porque haya un aumento de los requerimientos del hemo, como ya lo habían detallado antes. Entonces, ¿quiénes son los que tienen potencial porfirogénico? Son demasiadas variables las que hay que poner a jugar. Acá simplemente vemos algunas: el aumento de la transcripción de ALAS hepáticas, que puede ser inducido por variables exógenas como los alimentos, los medicamentos, sustancias a las que uno se está exponiendo como los herbicidas, entre otros.
Puede ser inducida por la actividad de peroxisomas, o sea, por actividad genética, puede haber un aumento de los requerimientos del grupo hemo, como lo estaba explicando el doctor ahorita previamente. Ese aumento de los requerimientos puede estar dado por fármacos, por variables exógenas también, como aumento de la actividad de la citocromo P450, y acá nos vamos a detener un poquito más adelante, sobre todo en una enzima que es la citocromo P1, los subtipos 1, 2 y 3. Otras variables pueden ser los fenómenos de estrés fisiológico como las infecciones, el ayuno, entre otras. También puede haber una síntesis limitada de la enzima o una inhibición irreversible de las enzimas relacionadas con el metabolismo. Entonces, todos los avances científicos y todos los avances en el conocimiento traen consigo soluciones a preguntas y también traen consigo más preguntas y más problemas. No hay una solución que no traiga consigo un problema. Entonces, en ese sentido, todos los señores que se consiguen una esposa que parece perfecta, resulta que no era perfecta, porque era linda, hacendosa, pero muy cantaletosa. O era muy callada, pero muy garra. Entonces nunca hay como un punto en el que uno pueda decir estoy pleno. Eso mismo pasa con la ciencia, nunca hay un punto de plenitud. Hay un nuevo concepto que se introdujo en los últimos 20 años que son los polimorfismos genéticos. Saber de eso fue muy bacano porque le abrió las puertas a mucha variabilidad que se venía presentando. Como le decía el doctor ahorita en la presentación anterior, hablar de una enfermedad que tiene una incidencia muy bajita es muy difícil porque uno no tiene datos contundentes. Es que 4 millones de pacientes se enfermaron, no. Aquí hay que decir es que se reportaron 10 casos en la década de los 60, se reportaron 5 casos en la década de los 70 e ir sumando. Sin embargo, las enzimas de la citocromo P450 y las enzimas específicas relacionadas con la citocromo P2 tienen 57 subespecies. De esas 57 subespecies hay 358 polimorfismos que están demostrados en personas sanas. En usted, en el doctor Ubier, en la dama que hay al lado, en mí, quién sabe cuántos polimorfismos tenemos. ¿Qué hace eso? Eso cambia velocidades, cambia afinidad, eso crea todo un, ¿cómo es que se llama la cosa por donde circulan los carros? Plan de ordenamiento territorial. Eso crea un plan de ordenamiento territorial hepático totalmente distinto, un simple polimorfismo. Ahora llevemos esos 358 polimorfismos a los pacientes con porfiria. Entonces esto fue, me parece a mí, dentro de lo que leí, un avance muy importante porque demostró dos cosas. Los reportes anecdóticos que son disímiles entre una región y otra tienen un porqué. Hay muchas cohortes que se han intentado establecer y que no habían podido tener explicación de por qué en ciertas comunidades ciertos medicamentos sí eran medicamentos que podían potenciar crisis de porfiria y por qué en otras no, porque no se reportaban. Entonces los polimorfismos pueden entrar a explicar parte de lo que está pasando. Esos polimorfismos pueden ser poligénicos o pueden ser monogénicos y dependiendo de la caracterización y de las cualidades del polimorfismo puede crear cierta respuesta y cierta susceptibilidad del paciente con porfiria a tener recaídas. Hay un trabajo muy interesante que se publicó hace 1 año y medio más o menos, donde un grupo de investigación en España hizo una caracterización en Murcia de una cohorte de pacientes con porfiria. Caracterizaron exactamente estos genes que ustedes ven aquí descritos y caracterizaron qué tantas probabilidades tenían estos pacientes para presentar crisis de porfiria. Entonces me parece que es muy interesante porque lograron demostrar que ciertos polimorfismos protegían al paciente de las crisis. Lo entraban como en un estado de ralentización con respecto a las noxas y habían otros polimorfismos que los exponían mucho más y que hacían que dosis aún bajas de ciertos medicamentos pudieran potenciar las crisis.
Entonces esto crea un reto doble, ya sabemos más, pero entonces tenemos más problemas. Entonces ya sabemos que hay una explicación para la variabilidad. Acá en esta tabla les quería ilustrar como los medicamentos clásicos que se han considerado que son medicamentos porfirogénicos. Acá algunas características genéticas de cada uno de estos medicamentos, pero hay que tener en cuenta que la cualidad de ser porfirogénico se puede presentar tanto en el paciente enfermo, agravando su recaída, como en el paciente sano, potenciando una de las recaídas. Entonces, con base en toda esta información que se ha venido recopilando, hoy día entonces todo está girando en torno a identificar en dónde quiero yo tener ese listado de medicamentos seguros y no seguros, en qué población, con qué características. Porque ha habido una necesidad de hacer como una reclasificación, entonces de renombrar de alguna manera lo que llamamos seguro e inseguro y llenarlo de probabilidades. Entonces probablemente seguro, seguro, probablemente inseguro. Y de esa manera ponemos un escenario un poquito más amable al prescriptor o a la persona que está prestando sus servicios de salud para que tenga la oportunidad de pensar y de mirar si es necesario prescribir el medicamento. Actualmente no hay ningún criterio estricto, como ya les había dicho, con las características del medicamento, tampoco hay un criterio estricto para evaluar el potencial porfirogénico, lo cual es un problema. Se ha intentado de todas las maneras posibles. Entonces, una de las formas, y tal vez la más antigua, fue reportar la experiencia clínica con descripciones anecdóticas, como les había comentado al principio, que se fueron sumando y fueron llenando número de pacientes para poder emitir una conclusión. Sin embargo, tienen el problema de la farmacogenética, que era lo que estábamos hablando, los polimorfismos genéticos que pueden pasar desapercibidos en el paciente sano y se pueden convertir en toda una catástrofe en el paciente enfermo. Una segunda metodología que se introdujo a partir de 1903 más o menos fue la evaluación en los modelos animales, porque ya estaban de moda. Hacia 1903-1920 estaba de moda hacer modelos de infección animal, sobre todo los modelos muridos por los trabajos que se venían siguiendo con Streptococcus pneumoniae y posteriormente con penicilina. Entonces a algunos investigadores se les ocurrió, pues ¿por qué no hacemos un modelo de porfiria? Se intentó en todos los ratones habidos y por haber, se intentó en ratas, recuerden que hay una diferencia de tamaño entre un ratón y una rata, también se intentó en perros, en gatos, en ovejas. Sin embargo, hay varios problemas graves cuando uno se mete a estudiar de manera racional cada una de las metodologías, y es que cada uno de estos modelos animales con esta enfermedad que es tan compleja hace solamente aproximaciones, porque en realidad las características genéticas hepáticas de la mayoría de las especies son un poquito distintas a las del humano, entonces hay muchos datos que no se pueden extrapolar al comportamiento humano, entonces no son representaciones de la enfermedad, son simplemente aproximaciones de la enfermedad, que en muchos casos, como los ven acá detallados, pueden sobreestimar el papel de potencial porfirogénico de un medicamento porque se ve en el animal, pero no se traduce de la misma manera en el humano. Una tercera forma, y ya pues más posterior, porque había más tecnología, fue la experimentación ex vivo e in vitro. Entonces in vitro se refiere a todas aquellas pruebas analíticas que hacemos en el laboratorio que no requiere la utilización de células, y ex vivo son los cultivos celulares, básicamente los cultivos de células de embrión de pollo, que fue lo que se utilizó en muchos de los experimentos que se reportaron. Sin embargo, tampoco era una fisiología comparable, aunque se logró sacar muy buena información de esta década experimental. Se logró como establecer que sí es real que hay medicamentos que tienen potencial porfirogénico, sí es real que puede haber una variación entre especies.
Para hacer un resumen entonces de los problemas de estas evaluaciones, en realidad si uno coge todo ese cúmulo de investigación original y no original, había una sensibilidad muy baja de detección de los cambios en el comportamiento de las enzimas, si se llevaba del modelo animal al humano o si se llevaba de in vitro al humano, una interpretación muy difícil de los resultados por una variabilidad por mucha dispersión de los datos y muy poca reproducibilidad de los modelos. Los modelos animales tienen la tendencia, pues el modelo animal de porfiria que actualmente que está validado, que es el modelo de rata, sobreestima más o menos un 30% de los medicamentos que se encuentran con potencial porfirinógeno. Entonces, en la mayoría de los casos no reflejan el comportamiento humano. Este es un estudio que me pareció muy interesante porque refleja pues como todos esos problemas de cómo hacer entonces para predecir las interacciones y el comportamiento y el metabolismo de un medicamento si no funcionan tanto los modelos animales y los modelos in vivo. Sin embargo, entonces, igual los listados, como ya les mencioné, han seguido actualizándose cada vez, han seguido teniendo más observaciones cada vez y cada uno de los centros científicos se encarga de sacar como su propio listado con sus propias recomendaciones y limitaciones, aprovechándose de algo, de cada vez reevaluarse más, sentarse a repensar qué podemos mejorar y qué podemos quitar que esté sobrando y que esté obnubilando la información. Entonces, reevaluando el potencial de los medicamentos porfirogénicos, se ha visto que con los trabajos y los adelantos en genética se han sacado dos conclusiones que me parecieron importantísimas. Con respecto a los genes ALAS1, no hay tanta variabilidad epigenética como se había planteado en alguna época. No es de este tipo de genes de donde depende la variabilidad del comportamiento de muchos medicamentos. Sin embargo, sí es de los relacionados con los citocromo P450, donde hay una amplia variabilidad, no solo entre seres humanos, sino entre el mismo humano con distinta dieta. Presenta distinta expresión y distinta respuesta al reto con diferentes medicamentos. Entonces eso es una cosa que ha permitido pensar en la personalización de el potencial porfirogénico de los medicamentos, de por qué no tener un listado para cada paciente, un estudio individualizado que permita que usted tenga su propia información. Como les había comentado en una diapositiva previa, ya muchos de los listados de medicamentos seguros y no seguros lo que traen es una extensión de esa seguridad y la abre al rango de la probabilidad. Esta probabilidad son nuevos términos que han sido adaptados de muchas universidades hacia el posiblemente seguro, posiblemente inseguro, basados en los reportes de la literatura, en la experiencia clínica, en los modelos existentes, animales o no animales y en los análisis de las rutas de metabolismo de cada uno de los medicamentos. Entonces se ha propuesto como la siguiente ruta de acción. Usted tiene su medicamento, tiene que estudiar si hay evidencia clínica de ese medicamento con potencial porfirogénico. Si hay evidencia clínica de ese medicamento, entonces ya entre en sospecha con respecto a su paciente. Si no hay evidencia clínica, entonces puede clasificarlo en probablemente seguro o probablemente inseguro, dependiendo de las características de la comunidad en la que usted esté. Si usted lo que tiene es un medicamento que tenga efectos endocrinos como los progestágenos, que se ha demostrado que tienen una gran importancia como medicamento con potencial porfirogénico, mucho más que los estrógenos, entonces, listo. ¿Qué evidencia endocrina tiene usted al respecto? ¿Qué estudios endocrinos tiene usted al respecto para poder clasificarlo o para poder sacarlo de esa clasificación? Acá hay, con respecto a este tercer ítem de las vías metabólicas que utiliza el medicamento, entonces acá hay una discriminación de algunos medicamentos y algunas sustancias de interés que ya se les ha demostrado que tienen un amplio potencial porfirogénico, y si usted ve que su medicamento no está dentro de esa lista,
tiene la sospecha, quédese con la probabilidad para que pueda o demostrarla o descartarla, siempre titulando las dosis que va a administrar a su paciente. La recomendación hoy día de muchas universidades es, por favor, hágalo como si el paciente fuera alérgico a la penicilina o como si usted estuviera haciendo una desensibilización a un antibiótico. Si usted tiene sospecha de que va a administrar un medicamento con potencial porfirogénico, entonces haga una curva de administración de concentraciones donde usted en el tiempo pueda evaluar la respuesta que presenta su paciente y ya después pueda seguir con las dosis terapéuticas. Los ALAs, que en alguna época se creyó que estaban muy vinculados a el comportamiento de los medicamentos, se ha visto que los polimorfismos en la capacidad de inducción del ALA no es tanto. Esta es la tabla de la Universidad de Cape Town, es la clasificación que yo les estaba mencionando acá de cómo ya se movió de una estricta denominación de seguro o insegura a una denominación mucho más amplia y mucho más flexible. Sin embargo, siempre conserva la cautela, todos los centros de estudio conservan las probabilidades y la inseguridad porque en realidad sí es cierto que no todos los pacientes pueden reaccionar de la misma manera. Hay un último factor asociado a las recaídas que pensé que no podía dejar de mencionar y es el error humano. Cuando uno de manera inadvertida le administra a su paciente un fármaco o porque no sabía o porque realmente creía que era un medicamento seguro o porque el mismo paciente se lo autoadministra. No hay realmente actualmente un protocolo de profilaxis para las recaídas con respecto a los medicamentos que sean potencialmente porfirogénicos, se sigue conservando el protocolo de carbohidratos y glucosa que describía ahorita el doctor, aunque la conducta adecuada es la administración de emina, a pesar de que hay varios estudios, aún no hay un consenso, una puesta en escena contundente que diga que la emina sí tiene un impacto positivo en la profilaxis de los pacientes que tengan factores de riesgo para medicamentos con potencial porfirogénico o que estén consumiendo medicamentos con potencial porfirogénico leve, moderado o alto. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.